Sí, buenas tardes a todos los compañeros y a todas las personas que hoy han sintonizado este live del Instituto de Especialidades Médicas, Dr. José Gregorio Hernández, dando continuidad todos los jueves a este conversatorio. Hoy nos toca a mí, al doctor Pichardo, neumólogo, quien les habla, pediatra, saludista, y vamos a tratar lo que es el tema de la tercera dosis para la COVID-19. Hay otra invitada, que es la doctora Soraya Castro, quien es una investigadora muy eficaz, diríamos ya, en cuanto a asuntos de vacunas. Ella se integrará más luego, después que nosotros comencemos a desarrollar este tema. Vamos a empezar con nuestro amigo, el doctor Pichardo. Hay una gran incertidumbre, Pichardo, con este asunto de la tercera dosis. Y lo lamentable del caso es que ya nosotros, como República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, ha autorizado la administración de la tercera dosis en nuestra población con la vacuna de Pfizer. Hay muchas personas que están vacunadas ya con la Sinovac con 2 dosis y también vacunados con la AstraZeneca con 2 dosis. Y ahora que se ha empezado con la Pfizer, que se ha vacunado incluso niños por encima de los 12 años. En este caso, nosotros como médicos, como investigador en esta parte de la vacuna y más en lo que es la COVID-19, nos preguntamos por qué ese aceleramiento de poner la vacuna Pfizer como tercera dosis sin haber completado muchos de los investigadores a nivel de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y otros la posibilidad de utilizar esta tercera dosis. Todavía no se han concluido estudios en cuanto a esta gran posibilidad de producir una mejor inmunidad en la persona cuando usamos una tercera dosis, incluso con esto como es la vacuna Pfizer, y más combinado con la AstraZeneca, que son estudios que se están haciendo pero que no han sido concluidos. Incluso se concluye uno en Inglaterra ahora para julio, cuando ellos, que hace meses que comenzaron esto, todavía no han concluido y ya nosotros estamos poniendo la tercera dosis. No sé qué tú tienes en este sentido. ¿Qué te parece el comenzar con una vacunación con Pfizer como tercera dosis a toda aquella persona que yo entiendo que se haya puesto Sinovac y que haya puesto también la AstraZeneca, cuando los estudios que se están haciendo es más con la AstraZeneca, que más luego vamos a explicar la razón, el por qué se está haciendo este estudio? Bien, bueno, buenas tardes a los amigos que siguen este live del Instituto de Especialidades Médicas. Esta tarde vamos a hacer ese conversatorio, como decía Johnny, alrededor de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La mejor respuesta que se le puede dar a la posición que ha asumido el gobierno a través del Gabinete de Salud y que en el día de ayer fue avalada por el Colegio Médico de manera increíble y las sociedades médicas especializadas de manera increíble también, es lo que le dijo la OPS a través del doctor Marcos Espinal, quien es el encargado de enfermedades transmisibles de la OPS, donde Marcos le decía, oye, no hay estudio, sencillamente no hay estudio. O sea, ahora mismo la comunidad científica no tiene ningún estudio concluido que avale la famosa tercera dosis. No hay ninguna agencia regulatoria internacional de prestigio, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los CDC de Estados Unidos, la EMEA de Europa, en fin, ningún organismo regulatorio con peso científico ha mandado a utilizar una tercera dosis porque no tiene estudios, porque todavía los estudios no se han concluido.
Porque los pocos estudios que hay ya con resultados se han hecho en poblaciones pequeñas y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y entonces, por ejemplo, el caso de la vacuna de AstraZeneca, que en Europa causó mucho revuelo, los efectos secundarios que estaban dando, en algunos países europeos adoptaron la decisión, España fue uno de ellos, Alemania también, de que luego de la primera dosis de AstraZeneca, la segunda, en determinados grupos poblacionales, sobre todo en gente joven, sobre todo mujeres jóvenes por debajo de 60 años, por el asunto de la trombosis que se estaba dando en algunos pacientes, entonces ellos estaban recomendando que esa segunda dosis de AstraZeneca fuera cambiada por un asunto de seguridad, básicamente, para la de Pfizer. Esos fueron estudios que se hicieron en España, que se hizo, pero por esa razón, por razón de seguridad, no por razón de estímulo del sistema inmune ni nada parecido. Todas las vacunas, y en eso sí que los estudios han sido bastante concluyentes, todas las vacunas existentes hasta hoy, llámese AstraZeneca, llámese Pfizer, llámese Sinovac, llámese Janssen, todas las vacunas han mostrado en los estudios de campo que se hicieron para su aprobación que son seguras y eficaces y que para prevenir muerte y enfermedad grave todas son seguras, todas son eficaces, una más que otra, ciertamente. Hay algunas que tienen una mayor efectividad que otras y lo han mostrado en los estudios de campo. Pero mira, la Organización Mundial de la Salud exige que cualquier proyecto vacunal tenga por lo menos un 60%, un 50%, pero pone un 60% para proteger de la enfermedad. Óyeme, la vacuna Sinovac, que ha sido la que más problemas en ese sentido ha traído, es la más, exactamente, la que tiene menos efectividad y todo lo demás. Oye, tiene, inicialmente, eso fue lo que los estudios dieron, un 60%. Pero cuando la probaron en el campo, esos fueron los estudios, esos que tú coges los 200, 300 pacientes, que tú le haces las pruebas iniciales, que después esa población tú la subes hasta que tú tienes 10, 20, 30, 40 mil. Esos son los que te dan a ti los estudios. Pero después tú tienes que probar en la vida real. Y entonces en la vida real, cuando tú tienes que vacunar millones de pacientes, esta vacuna ha demostrado, la vacuna Sinovac, que puede proteger al paciente para la muerte y para la enfermedad grave. Y ahí están los estudios. Entonces ahí sí hay estudios. Hay algo importante, Richard, porque con esta vacuna que China ha hecho su vacunación a una población que son millones y millones de habitantes, no han hablado de grandes rebrotes en su población usando esa vacuna. Bueno, es un país que tiene un manejo, diríamos, en cuanto a gobierno diferente a todos nosotros, porque muchos dicen, bueno, ellos están ocultando, pero ya lo hubiésemos sabido. Porque ¿qué es lo que no se sabe ahora en el mundo con la rapidez como se hace la comunicación vía internet y todo estos tipos de medios que tenemos para comunicar? Pero algo importante que tú tocaste ahorita, y es en cuanto a la trombosis, que produce la primera dosis de la AstraZeneca, que fueron una persona en 50,000 vacunados. Muy raro. Y la segunda dosis aplicada con la AstraZeneca tenía también niveles de trombosis en 1.700.000 personas, o sea que eso es algo extraordinario. Y una de las incógnitas que hay en cuanto a esto, incluso para poner la tercera dosis, después de haberle puesto una dosis de AstraZeneca o dos dosis, como están haciendo aquí, que se habla de una dosis y después la Pfizer, es qué puede pasar con los problemas también que ha traído la Pfizer, que no son tantos, pero sí ha tenido la AstraZeneca con el asunto de la trombosis, más los problemas que ha producido la Pfizer. Entonces, ¿qué se espera con esto? Nosotros todavía no lo sabemos. Como tú decías, no se han terminado los estudios. Y ese estudio con la AstraZeneca, en cuanto a usar una segunda dosis de Pfizer, empezó con 820 personas, en la cual se esperó poner una segunda dosis a las 4 semanas y luego otra dosis a las 12 semanas y un placebo por el medio para ver cuáles son los resultados
que vamos a obtener con este tipo de estudio, que se entiende que va a haber una mayor inmunidad. Se ha demostrado levemente, diríamos, sin buenos, o sea, resultados muy fehacientes en cierta cantidad, de que usando una segunda dosis de Pfizer, después de haber usado la AstraZeneca, por el hecho de que tienen diferentes medios de transporte. En el caso de la AstraZeneca, utiliza un adenovirus para poder transmitir el gen y administrarlo a la célula, o sea, inocular la célula con este. Pero en el caso de la Pfizer, utiliza lo que es el ARN mensajero. Sí. Entonces, este tiene otra manera de realizar también ese transporte. En ese caso, con dos tipos de transporte que han sido eficaces, uno un 90 y algo por ciento y el otro un 80 y pico por ciento, se entiende que va a haber una mayor inmunidad, porque va a haber dos maneras de poder inocular la célula y producir los anticuerpos. Uno va a producir lo que son los linfocitos, el aumento de los linfocitos T, para ayudar a la inmunidad que puede tener la persona. En este caso, con la AstraZeneca conseguimos eso. También con el caso de la Pfizer, vamos también a tener un aumento no tan significativo como lo hace la AstraZeneca, pero sí lo hace de otra manera con la proteína de la célula, en la cual he utilizado, y hay lo que llama una manera de espiga a nivel celular, donde se pone en contacto ese gen que le produce el transporte por ARN mensajero, y por ende produce una inmunidad muy importante, pero no como lo hace la AstraZeneca. Y por lo tanto se dice que con la combinación de ambas podríamos tener una buena inmunidad y por mucho más tiempo. Pero eso no está todavía comprobado ni se ha concluido. No sé qué tú... No, es que, claro, el punto, amigos televidentes, es que la medicina de un tiempo a esta parte ha cambiado mucho. Y la medicina, como rama de la ciencia y como se basa en ciencia, tiene que ser hecha en base a estudios. En base a estudios. Ya la medicina que se hacía antes, estamos hablando de los años 70, los años 60, eso cambió radicalmente. Cuando en el año 83 un médico norteamericano que trabajaba en Canadá elaboró un concepto que desde entonces ha normado el ejercicio médico y se llama medicina basada en evidencia, medicina basada en pruebas, medicina basada en ciencia, medicina basada en datos. Es decir, ya los médicos hoy en día no estamos actuando porque lo diga Pichardo, que es el que sabe, ni porque lo diga Johnny, ni porque lo diga... No, los médicos hoy actúan en base a resultados de estudios. Entonces, toda verdad científica tiene que ser refrendada en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta situación de las vacunas y de esta famosa tercera dosis? Probarlo, coger grupo de estudio, inocularle las vacunas, ver los resultados, medir los anticuerpos, medir la inmunidad celular que se puede hacer en laboratorio, porque eso no es algo que se pueda hacer en el común, en los laboratorios comunes. Y entonces de esa manera usted se va a dar cuenta si realmente es útil o no la tercera dosis. Probablemente lo sea. Tal vez haya que ponerse una tercera, tal vez una cuarta, una quinta, no lo sabemos. La vacuna de la gripe nosotros no la ponemos todos los años. Todos los años nos ponemos la vacuna de la influenza, pero esa vacuna de la influenza se elabora cada año en base a la cepa circulante. Exacto. O sea que cada año hay que hacer estudios para saber si la vacuna que vamos a utilizar es la que corresponde a esa temporada, en base a estudios. Y ha ocurrido que ha habido años en que la vacuna de la influenza no ha sido efectiva. Que ha habido años en que se elabora una vacuna de la influenza y su efectividad anda por alrededor del 40-50%. Sin embargo, la mayoría de los años la vacuna de la influenza es efectiva en un 80 y en un 90%. Eso es así. Es decir, la ciencia y la medicina como parte de la ciencia tiene que vivir de estudios, y los estudios no siempre dan los resultados que uno quisiera. Lamentablemente es así.
Pero así es que hemos logrado avanzar, así es que hemos logrado desarrollar vacunas, así las vacunas nos han librado de muchísimas enfermedades y los pediatras lo saben, así por vacuna no sabemos lo que es viruela hoy en día, por vacuna no tenemos polio, por vacuna hemos logrado controlar muchas enfermedades infectocontagiosas, sarampión, en fin, difteria, toferina, en fin, hepatitis, hoy en día el cáncer de cuello está siendo atacado fuertemente por vacuna, como es la vacuna del papiloma. Es decir, que la vacuna han tenido su papel, van a seguir jugando su papel, lo que tenemos que seguir es perfeccionándola y utilizándola de acuerdo a como digan los estudios. Eso es todo, sencillamente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros hoy? Que eso sí es lo que preocupa y es bueno aprovechar este foro. Lo que decían la gente de la OPS, lo que decía Marco Espinal, el encargado de enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud, que es dominicano, que lo conocemos nosotros de mucho tiempo, se formó aquí en la UAS y ha hecho toda una carrera científica en estos organismos internacionales. Hoy en día, él es el encargado de enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué decía Marcos Espinal en un video que anda circulando por ahí de una entrevista que le hicieron? Oye, lo más importante ahora mismo, como no tenemos estudios para la famosa tercera dosis, es vacunar a toda la población. Es vacunar a toda la población. Ahora mismo nosotros tenemos casi 8 millones de gente que no han recibido una sola vacuna. Estamos hablando de 25% que ha recibido las 2 dosis, entonces, 45% que apenas ha recibido una dosis. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que nosotros tenemos más de la mitad de la población dominicana que no ha recibido ninguna. Y si somos 11 millones, estamos hablando de que hay alrededor de casi 6 millones de gente que no han recibido una sola dosis. Y lo peor del caso, Pichardo, esto es que el gobierno no ha dicho el por qué quiere poner la tercera dosis. O sea, no hay incertidumbre que tenemos porque no dicen por qué quiere poner la tercera dosis. Y sabemos lo complicado que es la vacuna Pfizer para poder mantener una cadena de frío adecuada, que sabemos cómo debe ser refrigerada. Entonces, hay estudios, como es con la vacuna Novavax, que tiene la misma, digamos, utiliza el mismo mecanismo que la Pfizer con el ARN mensajero, pero no necesita ese tipo de refrigeración. Y se dice que podría hacerse un estudio mejor con este tipo de vacuna y con esa combinación con la AstraZeneca y esperar mejores resultados porque puede transportarse mejor, se puede fabricar mayor cantidad y no va a haber esos inconvenientes que tenemos con la Pfizer. Muy bien, la Pfizer ha dado resultados en países desarrollados como Estados Unidos, donde ellos mismos lo producen, pero ellos tienen toda esa, toda esa herramienta, en el caso de la refrigeración, que les sobra para ellos poder realizar eso, pero nosotros tenemos muchos inconvenientes con esto. Estábamos hablando de tomar prestado unos refrigeradores en una universidad para poder hacer este trabajo. No sé cómo se harán para transportarla. Se ha estado vacunando, pero no he podido investigar esa parte. No. Cómo lo están haciendo los diferentes pueblos, porque la verdad que la cadena de frío de una vacuna, si no se mantiene, la vacuna no sirve. Por eso muchas personas que han sido vacunadas, a veces con problemas de vacuna que no cumplieron con la cadena de frío que requerían en un momento dado, no le ha funcionado. Y cuando tú vienes a ver, se está hablando de que hay personas que se le han puesto las 2 dosis de una vacuna X y se han ingresado por COVID. También tenemos que no cubre el 100% ninguna vacuna, que también hay una brecha en la que te podría dar el COVID. Pero en este caso, personas que se han vacunado, que una interrogante que las personas se están realizando el hecho de que están ingresados, están intubados y muchos están muertos. Entonces, hay muchas cositas que debemos tener en cuenta, como esa que yo le dije de la cadena de frío, porque si no se cumple con la cadena de frío adecuadamente, la vacuna no va a funcionar. Y por ende, la fase es todavía mucho más complicada por el requisito en este sentido que requiere para esa vacuna poder estar en condiciones óptimas para poder ser útil en un momento que sea aplicada a la persona. Y entonces, apuntalando eso que tú señalas, Johnny, yo entonces le diría a las autoridades, al gobierno, que están denostando la vacuna Sinovac, que dice que tiene poca efectividad, en fin, todo eso. Perfecto. Entonces, ellos dicen que van a vacunar con Pfizer. Bueno, pues entonces, como les dijo Marco Espinal a ellos, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir
8 millones de dosis o 10 millones de dosis de Pfizer para vacunar a todos los que restan, bueno, pues consíganla con todos los problemas ya que implica la vacuna Pfizer, que ya tú dijiste, todos los problemas logísticos de almacenamiento y ese tipo de cosas, pero si ellos son capaces de conseguir 10 millones de vacunas que faltarían para vacunar a los 5 millones y pico que nunca han recibido nada, es decir, que no han recibido ninguna dosis, entonces busquen esa vacuna. Que lo ideal es completar la vacunación de esa población. Claro. Buscar lo que es la famosa inmunidad por rebaño y entonces hablaremos después que esos estudios que se están haciendo se llegue a una conclusión. Entonces podríamos nosotros realizar tal vez la utilización de una tercera dosis. Pero hay un gran problema, que ya está poniendo la tercera dosis y la población prácticamente no tiene la primera ni la segunda. Cientos de miles de personas o millones que no tienen ninguna vacuna. Bueno, y muchas personas ahora están en una incertidumbre, o estaban antes para ponerse la vacuna porque producía problemas de trombosis. En el caso de la AstraZeneca, que es muy buena en cuanto al tipo de inmunidad porque crea lo que son la célula T de TCD8, que son células que van a identificar las células infectadas por COVID y la van a destruir. Entonces, esta tiene una gran ventaja, pero tiene su inconveniente, como lo ha pasado en algunos países que pararon incluso la vacunación con ella. Pero ahora mismo nosotros hemos terminado de vacunar muchas personas y no se ha hablado de aquí no ha habido problema con complicaciones. Eso. Aquí no ha habido problema con eso. Entonces, yo creo que lo mejor es que se complete la vacunación con las 2 dosis. Pero la vacuna que tenemos. Claro. Y yo creo, Pichardo, que puede ser que haya un problema geopolítico también en el medio. Los chinos tienen un boom que está causando mucha preocupación, mucha potencia, y por ende se ha querido minimizar, porque han sido sinceros, la vacuna nosotros que cumple en cuanto a unidad con un 60%, un 65%, pero es peor no tener nada. Un 65, un escudo que usted tiene de protección, es importante a no tener nada. Entonces ellos han estado en la disposición de brindar todos los millones que necesite la República Dominicana para utilizar esta vacuna. Entonces yo creo que hay que analizar y ojalá que muchas personas puedan seguir investigando sobre esto, porque uno a veces se encuentra con algunas disposiciones políticas, en este caso, en nuestro país, que uno se queda con la boca abierta. No, ciertamente, sí. A mí personalmente me dio vergüenza, lo digo claramente aquí, el que en esa rueda de prensa que se dio ayer, el colegio médico y las sociedades especializadas, incluyendo la mía, la de neumología, estuvieran presentes avalando esa barbaridad. Eso es una barbaridad científica, como lo hemos llamado nosotros en algunos chats de médicos. Es una barbaridad científica, eso no tiene ningún asidero. Esa decisión de la tercera dosis, ahora mismo, en este momento, no tiene ningún asidero científico. Eso es una marfilada, eso es una barbaridad, eso es un disparate de marca mayor de los asesores del presidente de la República, del gabinete de salud, del colegio médico que avaló ese disparate, de las sociedades especializadas, incluyendo la de neumología, infectología, vacunología y medicina crítica. Un disparate, una barbaridad, un adefesio científico fue lo que cometieron esas entidades al avalar esta disposición de la tercera dosis sin estudio científico. Si no tiene un estudio que avale eso, oye, usted no podía permitir que se esté sometiendo a la población dominicana a eso. Aquí lo importante, como dijo la gente de la OPS, es vacunar a toda la población para tratar de llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Eso es lo más importante. Vacunar a todo el que... Señores, ¿cómo vamos? Pero eso es una cuestión a veces que se cae de la mata, que es una lógica elemental, ni siquiera científica. Óigame, ¿cómo usted va a aplicar una tercera dosis cuando usted tiene a más de la mitad de la población sin ninguna dosis? ¿Lo dejamos de tarea? Oye, ¿tiene lógica eso? Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica, amigo televidente.
Eso no tiene lógica. ¿Cómo usted le va a ofrecer una tercera dosis a una población que tiene la mitad de la gente que no ha recibido ninguna? No hay explicación. No hay explicación, no tiene ninguna explicación. Y eso que están diciendo de que este rebrote es producto de la ineficiencia de la vacuna, eso es mentira. Eso es mentira. Primero porque no está avalado por ningún estudio y ellos sí lo pueden hacer. Y si lo que está diciendo alguno de sus voceros es su experiencia personal, yo puedo poner la mía también. Yo puedo poner mi experiencia. Yo puedo decirle aquí a ustedes, amigos televidentes, que en las últimas 3 semanas, 4 semanas, aquí en Moca, los pacientes que yo he visto en mi consulta, y nada más veo pacientes de consulta, yo por asunto de edad, dejé de ver pacientes en los hospitales, dejé de ver pacientes en sala aquí en la clínica, dejé de ver pacientes en emergencia, dejé de ver pacientes en intensivo. Yo solo hago consulta. Es decir, yo tengo una limitación seria en el sentido que nada más hago consulta, por un asunto de edad y un asunto de comorbilidades. Yo estoy vacunado doble. A mí me dio el COVID, yo soy hipertenso, todos esos asuntos, pero yo veo pacientes en consulta, y en consulta, en las últimas 3 semanas, yo puedo dar fe y testimonio aquí delante de ustedes, que he visto alrededor de 20 pacientes con síntomas de COVID, con PCR positiva, o en su defecto antígenos positivos, es decir, el hisopado nasal ese antigénico positivo, es decir, que tienen COVID, y todos los pacientes han desarrollado una enfermedad leve. No he tenido que mandar a internar a nadie. No he tenido que utilizar ni siquiera, bueno, con una sola utilicé antivirales, porque ella era diabética y tenía un poquito de más molestia y dificultad y ese tipo de cosas. Una sola tuve que utilizar favipiravir y le fue bien. Es decir, que después los otros 19 o 18 más o menos evolucionaron muy bien, con una enfermedad leve, sin complicación de ningún tipo, y todos estaban doble vacunados. Y a ellos puedo decir que por un asunto de ética no voy a mencionar nombres, pero vi una paciente muy allegada a mí de 84 años, diabética e hipertensa. Vi una paciente de 91 años con Alzheimer. Su hijo de 67 años con diabetes e hipertensión. Todos desarrollaron COVID, diagnosticado por PCR o por antígenos y los síntomas acompañantes. Y sin embargo, todos han desarrollado síntomas leves. Ninguno ha necesitado ingreso. Ninguno se ha complicado. ¿A qué le atribuyo yo eso? A la vacuna. A la vacuna. Algo importante también. Pero lo que hay que hacer es estudio. Porque no me crean a mí. O sea, no me crean a mí. Está bien, a mí no me crean. Vamos a hacer el estudio. Vamos a hacer el estudio en el país. Ahora que tú hablas de... Vamos a hacer el estudio en el país. A ver en el país cuántos pacientes han recibido 2 dosis de la vacuna y han desarrollado la enfermedad, y de eso, cuáles han sido graves, cuáles han ido intensivos y cuáles se han muerto. Es fácil, porque están todos ahí. Entonces, salud pública que pague ese estudio. Entonces, ¿por qué salud pública no hace ese estudio? Pero ¿y por qué eso no lo hacen ese estudio? Se presentan esas estadísticas. Pero ¿por qué no lo hacen? Pero ¿por qué no lo hacen? No sé. Pero hay algo importante, oye, que están haciendo en Italia, Francia y Alemania. Toda aquella persona que ha adquirido la enfermedad y que ha sobrevivido a ella, se le ha puesto una sola dosis. Ellos han demostrado que con una dosis alcanzan un nivel de anticuerpos mucho mayor que aquella persona que no le ha dado COVID, que le han puesto la dosis de la vacuna. Entonces, ¿por qué nosotros, que tenemos identificado a la persona que le ha dado COVID, exacto, se le pone entonces una dosis, como están haciendo esos países, que son países desarrollados, que han hecho estudios mediáticos, diríamos, porque todo, en este caso, son estudios que no se le ha dado una terminación en cuanto al tiempo y en cuanto a la manera de buscar poder presentar estos estudios a la comunidad científica como tal. Pero sí ellos en su país han hecho estudios, y como son personas que le dio el COVID, lo que estamos buscando yo sé, que haya una mayor inmunidad. Se le está aplicando una dosis. Y esto ha demostrado yo recuerdo el estudio. Mayor cantidad de anticuerpos esa persona que le dio COVID
que aquellos que se le han puesto las 2 vacunas, Claro. cualquiera que sea. Pero mira, Johnny, un complemento, bueno, algo con relación a de lo que se ha dicho en esa rueda de prensa de marras que hizo el Gabinete de Salud con el presidente de la República y las sociedades médicas que lo acompañaron en el Colegio Médico. Hablando de esa preocupación con relación a la famosa inefectividad de la vacuna Sinovac. Pero yo le voy a decir a ustedes, amigos, y nada más tienen que consultarlo ahí y publicado por los mismos CDC. En Estados Unidos, oigan bien, ha habido alrededor de casi 200 pacientes. Oigan bien, casi 200 pacientes con doble dosis de Pfizer que han ido a intensivo y se han muerto. Sí, sí. Con doble dosis de Pfizer. Eso está pasando. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Por eso puedo yo decir que la vacuna de Pfizer es mala? No. ¿Cuántas dosis ha puesto Estados Unidos? Óyeme, Estados Unidos ha puesto como 200 millones de dosis. Y de 200 millones de dosis que se te mueran de 200, eso es prácticamente insignificante. Eso es una cifra estadísticamente no significativa. Pero por eso yo no puedo decir que la vacuna de Pfizer es mala. Aquí mismo compañeros míos de Santiago me han dicho, que manejan más volumen de pacientes que yo, me han dicho, oye, yo he tenido pacientes con doble dosis de Pfizer que han venido de Estados Unidos y he tenido que internarlos. Yo he tenido pacientes aquí que con doble dosis, bueno, no con Pfizer, con una dosis de Janssen han desarrollado síntomas y han leve. Han desarrollado síntomas leves de COVID y han dado positivo al PCR. ¿Y puedo yo decir por eso que la vacuna de Janssen es mala? No. Las vacunas, todas, vuelvo a repetir, como dijimos al principio, en los estudios de campo que se hicieron antes de su aprobación, todas han demostrado que son eficaces para bajar la enfermedad grave, o sea, para que el paciente vacunado no desarrolle enfermedad grave, no desarrolle muerte, o sea, no se muera, y lo que puede hacer, eso sí, es coger la infección, la puede transmitir, lamentablemente, y puede desarrollar una enfermedad leve. Eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente. Exacto. Eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente. Las vacunas utilizadas en los niños, las que se han puesto durante muchos años, muchas de ellas no producen una inmunidad en un 100%. Claro. Y hay mucho que le da la enfermedad, pero le da muy leve. Y con ella hemos salvado, o se ha salvado, millones de niños por debajo de los 5 años. E incluso por encima mucho más, porque ya el que se vacunó por debajo de los 5 años queda con una inmunidad que recibe refuerzos posteriores a los 11 años, los 7 años, y se habla incluso en algunos países a los 15 años. Pero lo que quiero decir con esto es que todas las vacunas tienen un pequeño riesgo de usted adquirir la enfermedad con la que se ha vacunado, pero va a ser muy leve y usted no va a tener esos signos y síntomas, y también la posibilidad de muerte se disminuye casi en un 100%, diría. En este caso, con la COVID-19 tenemos mucha incertidumbre, hay muchas cosas que están todavía en estudio, que están tratando de buscar, porque la verdad es que esto se ha sancochado, como decimos aquí en un buen dominicano, por el hecho de la gran cantidad de muertos que había al principio, y que todas las naciones, el mundo entero, una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, se vieron en la necesidad de buscar una solución, e incluso muchas de esas vacunas no cumplieron con todas las fases que se requieren, las 3 primeras fases que se requieren para poder certificar una vacuna como tal que sea efectiva. Muchas de ellas, incluso las 3 fases, fueron prácticamente realizadas al mismo tiempo, que eso es imposible. Usted comienza con una cantidad de personas, 500 personas, luego baja a 100 personas y después se hace la otra fase con menos cantidad de personas. Y usted entonces certifica si ha dado resultado o no este tipo de vacuna. En este caso nosotros, o el mundo, por lo grande inconveniente con la economía del mundo, el cierre prácticamente de todos los países en este sentido, se ha buscado la manera de aplicar vacunas que no cumplieron, y estamos inventando todavía muchas cosas de esto. Algunas de ellas ya han dado buenas respuestas, incluso la rusa, la Sputnik. La Sputnik. No, la Sputnik estaba aprobada. Un 90 y pico % de efectividad. Claro. Y hay otras, la misma fase también. Algunas que tienen su inconveniente de alguna complicación, como dijimos, que es lo que se está ahora dudando de una tercera dosis. AstraZeneca, Pfizer,
AstraZeneca que tenía o tiene su problemita de trombosis, pero que yo dije que en 50.000 uno y en 1.700.000 con la segunda dosis otro, entonces eso no es tan significativo. Pero debemos de esperar para no cometer errores y mañana querer sacar el pie después que lo metí. Bueno, yo personalmente, para concluir mi intervención, me adhiero totalmente a la posición de la Organización Panamericana de la Salud, a través de su vocero Marcos Espinal, quien es el encargado del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la OPS, quien dijo claramente, oye, lo más importante para República Dominicana es que vacune a todo el que le falta la vacuna. Es decir, que vacune a toda su población. Si la puede vacunar con Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca, con quien sea, pero que la vacune. Que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir sus 2 dosis. Después de ahí, cuando vengan los estudios que están en proceso, o cuando nosotros mismos hagamos un estudio que diga la necesidad o no de una tercera dosis y cuándo, bueno, porque se ponga, dependiendo de los resultados de los estudios. Pero lo más importante ahora mismo, amigos televidentes, es que se vacune a toda la población dominicana. Eso es lo más importante. Antes de pensar en tercera dosis, primero piense en el que no ha recibido ninguna. Eso es lo más importante. Y entonces ya lo otro, que no lo hemos hablado aquí, Johnny, y eso sí que también es muy importante, tal vez más que la vacuna, es la restricción. Son las medidas restrictivas. Porque de nada vale que usted se ponga su vacuna si usted sigue con esta chelcha de todos estos teteos, de todas estas reuniones, de todas estas... exactamente. Ahí es el problema. Los países, oigan bien, amigos televidentes, los países que mejor han gestionado la pandemia, o mejor dicho, el país que mejor ha gestionado la pandemia, no necesitó vacuna. Oigan bien, el país que mejor gestionó la pandemia, aunque dicen que de ahí salió y todo lo demás, fue China. Y China, desde mayo del año pasado, no sabe lo que es un brote no saben lo que es eso y no tenían vacuna. Por eso que pongo en duda el asunto de que hablan que no tienen gran efectividad cuando ellos han tenido gran problema. Y son muchos millones y andan muy pegaditos, porque son tantos que en la calle ustedes saben cómo andan en China. Pero nosotros también, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Pichardo, y estoy de acuerdo con la OPS, porque la OPS tiene miles de técnicos calificados a nivel del mundo, señores, que están atentos, porque solamente trabajan para eso. Claro. Están preparados para eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar rebatiendo personas y una organización como es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con datos o con algunos estudios que están en veremos, querer nosotros rebatir a esta gente que están detrás de esto y que siempre han actuado de una manera muy científica para proteger la salud del mundo, no solamente de una población? Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que sí, debe vacunarse. Yo creo que debemos vacunar a la gran mayoría de lo que falta y buscar esa inmunidad por rebaño. Lo segundo es que no debemos bajar la guardia del uso de la mascarilla, el uso del lavado de manos, que es muy fundamental. Nosotros tocamos y vamos buscando, cogiendo microorganismos, virus, de todo, bacterias, y nos llevamos los ojos, nos llevamos la nariz, nos la llevamos la boca, por algún lado penetra alguno de esos microorganismos. Entonces, el lavado de manos es muy importante y el uso de la mascarilla también. Con eso nosotros vamos a evitar, el distanciamiento es importante. Y luego esperar a ver qué va a pasar, dónde vamos a conseguir nosotros esa gran inmunidad, que hasta ahora tenemos esas vacunas que se nos han administrado, que yo creo que es una gran cosa, pero no inventar, señores, porque mañana puede ser, el dolor de cabeza puede ser peor, por el hecho de que pueden surgir algunas cosas, como complicaciones por la suma de 2 vacunas que tienen una y otra, tienen su cosita. Entonces hay que esperar. Lamentablemente ya dijeron que van a vacunar, van a empezar por la comunidad médica. Bueno. Eso es lo que van a recibir la tercera dosis ahora. Entonces, bueno, que el Señor nos haya recompensado, como dicen por ahí. Pero en realidad nosotros debemos completar la vacunación que falta de la población que se ha quedado por una u otro hecho.
y luego ver qué vamos a hacer con esa tercera dosis. Bueno. Hay que excusar a la doctora Soraya Castro, parece que ha estado muy ocupada, muy desinteresada. Un problema con el internet. Ella es una compañera, Sí. médico de mucha experiencia, pediatra, investigadora, que ha estado muy al tanto con este asunto, no tanto la vacuna del COVID-19, sino también vacuna en general, principalmente los niños. Pero será en otra ocasión cuando estaremos con ella y la recibiremos en esa ocasión con todo el amor posible. Y yo sé que todos ustedes estarían interesados también en escuchar su opinión. Bueno, pues yo le agradezco al instituto y a este espacio, instituto en vivo, cada jueves, que hayamos tenido la oportunidad de irnos a ustedes, amigos, y conversar con el doctor Domingo Pérez alrededor del tema de la vacuna, que estaba bastante interesante. Esto va a seguir, Johnny, esto no se va para ahora, lo que quiere decir que habrá tiempo para seguir comentando sobre esto. Sí. Bueno, me alegra de que tú llegaras también. Bien. Creía que iba a estar solo. Y por suerte, yo sé que tú eres un gran investigador, no solamente de vacunas, sino de muchas cosas en cuanto a medicina. Y es algo muy importante el hecho de que me acompañara. Muy bien, vale.